esta es la parte que ya habíamos visto y hecho. Ahora viene otra parte. Esta es otra variante del código, pero ahora se utiliza el método de Euler, no el ODE-INF, sino explícitamente el método de Euler para resolver la ecuación diferencial. Se utiliza Matplotlib también. Y se guarda o se define todo en términos de funciones para el momento de calcularlo y el momento de imprimirlo. Esto es simplemente porque si van a estar utilizando el código en más de una parte, como seguramente lo van a tener que hacer, entonces la parte que sea común se tiene que definir en una función o en un módulo aparte, para no estar metiendo el código una y otra vez en uno y otro punto. Y además sirve precisamente como la parte del, ¿cómo se llama? Del no usar el hard coding. A veces es necesario diferenciar las características de cada una de las gráficas por el problema en sí mismo. Tamaños, distancias, leyendas, etc. Pero a veces no. A veces se puede poner todo eso dentro de una misma definición y llamarlo como si fuera una función. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí define el oscilador armónico, define el método de solución y cálculo. Los n pasos iniciales, bueno, de t y de x, posición inicial. Esto me indica que va a ser una matriz y se hace el cálculo. La figura se define con ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque habíamos visto o habíamos graficado habíamos tenido dos gráficas, una para X y otra para B. Aquí los metemos dentro de un mismo, una misma gráfica. Y segundo, ponemos la trayectoria dentro del espacio-fase de X contra Y. Sí, directamente. El colores, por ejemplo, se puede definir. Para saber qué colores, aquí defino el rojo y el azul, el red blue, para estos. Mientras que tomo este otro color. ¿Han visto alguna vez un color definido de esta manera? En programación no, pero por ejemplo en algunas otras cosas sí. ¿Cómo qué? Cuando, por ejemplo en Excel, cuando quieres escoger una celda de color, puedes poner el código de color que quieras. Ese es un código RGB. Ajá, pero también hay varias opciones para poner códigos de los colores. Uh-huh. Ay, miren, ¿qué les parece? Este color, en hexadecimal, corresponde a un color RGB de esta manera y en otro formato HCL corresponde con un color de esta manera.
No es la única manera de definir colores. O sea, muchas veces los nombres de los colores no dicen nada porque tenemos, sobre todo cuando tenemos una paleta de 250,000 colores, pues imagínense acordarse de todas las variaciones o qué corresponde a una variación en otra. Entonces, ¿qué color teníamos aquí? El FF8800. Y era más bien por aquí. Algo por acá queda. ¿Ok? Es la manera, o es una de las maneras en cómo se definen usualmente los colores dentro de las páginas HTML. Por ejemplo, en Excel y en muchos otros lados. Es la forma hexadecimal para identificar un color definido realmente en RGB. RGB es Red, Green, Blue. La mayoría de los colores que ven ustedes en la computadora son RGB, pero no es el único formato para colores. Hay más. Bueno, aquí digamos, todas estas opciones vienen en la documentación en este caso, Matplotlib, que es el que se encarga de la parte de las figuras. Muy bien. Entonces, está definido todo como módulos. Esto no es completamente necesario, ¿sí? Pero es una práctica que viene de Fortran, que viene de C++, que viene de C. Estamos hablando de hace 40, 50 años. Y que tiene que ver también con parte de hacer los programas modulares. No como lo que habíamos puesto anteriormente, digamos, el código está de abajo, de arriba hacia abajo, ok, y va directamente, hace lo que quiere. Para programas de este estilo, simples, pues da igual. Sin embargo, para programas más complicados, queremos modularizar, porque podemos reutilizar el código. Ese es el punto. Si yo tengo una parte del código que me realiza una integración, pues no quiero tener que estarlo escribiendo todo de nuevo cada vez que tenga yo que realizar una integración. Entonces lo meto en una función o en un módulo, ¿sí? Dependiendo del lenguaje, lo puedo meter a una biblioteca. Aquí lo que estamos tomando son bibliotecas de funciones con el NumPy y el Matplotlib. Y entonces utilizamos el contenido de esas bibliotecas de funciones. Ahí sí necesitamos precisamente ir a la documentación para saber cuál es el API. API significa, es la interfase, bueno, en inglés es Application Programming Interface, la interfase al programa. Se refiere en general a cualquier función de una biblioteca de funciones como estas o a cómo utilizar cualquier función. El hecho de decir una función en Python empieza con def. O sea, no puede empezar con otra cosa, si no, no la reconoce como una función. Esta es una palabra clave, def, el nombre de la función, las variables, si es necesario, 2 puntos. Y tiene que ir con, ¿cómo se llama? Con sangría. Esa estructura es precisamente lo que define el API de Python. Ahora, yo llamo a Matplotlib para graficarlo y voy a utilizar, por ejemplo, noten aquí que las instrucciones están puestas con el PLT. ¿Okay? Entonces, tengo una figura de un cierto tamaño. Bueno, ¿cómo le especifico cómo modificar ese tamaño, en este caso? O cómo cambio lo que puede hacer. Pues tengo que irme a la documentación, es ver o saber el API de mi biblioteca de funciones.
qué sí que no puedo hacer y de qué manera lo puedo hacer. Entonces ya tengo todo modularizado, o sea, aquí este código se cierra, aquí este código se cierra y aquí se cierra aquí. La indentación es lo que me dice. Ahora fíjense aquí en el for que está indentado. ¿Por qué? Porque el for tiene que estar indentado. Entonces, si ya hay una sangría aquí adelante, pues tengo que ponerle otra sangría aquí para el for directamente. Y así para estructuras anidadas. Bueno, ya que tengo todo esto, lo que hago es llamarlo. Esto, le digo, no es completamente necesario, pero es buena idea. Tengo un programa. En cada programa debe de haber un programa principal. Esto lo que me define es el programa principal. El main. Main es principal en inglés. No hay mucho para dónde ir. Entonces, como no hay otra, pues define esto. O sea, no hay nada definido como main. Toma esto, lo que sigue del código, como el main y lo utiliza. ¿Sí? Toma, define. O sea, todo esto está definido en términos, por ejemplo, esta de X, T y K. Para esta de aquí. X, la función. Entonces, ¿dónde vemos el Euler? Así, que está llamado X función T, K y DK. El método, así, aquí lo llamo, lo voy a utilizar, y al momento de, esta es la definición, al momento de llamarlo, estas son las variables, y al momento de llamarlo, el método, aquí lo que entra, es que llame la función Euler, que es esta de aquí. Llame la f, la ecuación esta, la ecuación armónica. El k, el dt y el nstep están definidos aquí. ¿Qué significa? Yo puedo, esta es la forma en cómo está resolviendo la integración, o la ecuación diferencial en este caso. ¿Puedo definirlo de otra manera? ¿Puedo poner otra cosa aquí? Sí, por supuesto. Ah, ¿puedo meterle el ODE in? No. ¿Y por qué no le puedo meter el ODE in? Ah, porque la razón es, esta es una función. Esto es lo que está llamando aquí. Aquí me está pidiendo que sea una función o un número lo que esté poniendo para ser utilizado. ODEIN es un módulo completo, no es una función, es un módulo. Y entonces, cuando yo lo llame aquí, me va a marcar seguramente error de que no corresponde con lo que debería, o el número de entradas y parámetros no corresponde con lo que debería para jalar ODEIN. A ODEIN lo tengo que jalar así como ODEIN. Pero claro, puedo definir una función que me dé, por ejemplo, run yecuta. ¿Se acuerdan que se les quedó que tenían que revisar el código de run yecuta? ¿Y lo hicieron? Ok. Ya lo tienen como que, como un módulo o como una función. A ver, preséntalo para que lo veamos. Ahí va. Esa es la función a integrar. Ok. Sí, pero ese es tu run yecuta. O sea, parte del hecho de aprender a programar, eh, digamos, lo podemos hacer desde cero. Construir los programas desde cero. Eso es bueno, sí, pero es un poco más tardado. Entonces, yo les estoy dando el código y les estoy poniendo que utilicen el código que alguien ya hizo.
estamos utilizándolo de manera práctica. Bueno, parte del trabajo ahora es identificar cómo viene el código, precisamente para que ustedes puedan manipularlo. Muchas veces en su trabajo de investigación en la física, van a tener que trabajar con otras gentes. Ah, y ojo, ese es uno de los, ¿cómo diríamos? De los requisitos en física, poder llevarse con la gente mínimamente para poder trabajar. Ahora, salió una encuesta en Estados Unidos de empleadores, y entre las 5 habilidades que debía tener todo trabajador a lo largo de muchas empresas, de muchos tipos de empresas, una de las cosas que les faltaba a la gente o que pedían los empleadores era precisamente que la persona se pudiera llevar con otra gente, que pudiera trabajar en equipo. Entonces, significa que muchas veces ustedes van a estar trabajando con códigos que vienen de otros lados. O sea de su mismo compañero de escritorio o sea de alguien que está del otro lado del mundo. Entonces, ustedes van a tener que leer el código, interpretarlo, para ver qué hace y para ver cómo lo pueden modificar. Entonces, aquí leyendo, pues la primera parte llama las definiciones, ¿no? Aquí en esta otra parte, inicialización, o sea, de las variables, ¿ok? De los datos que tienen ustedes. Yes, X y Y iniciales, anchura, definido en términos de estas cantidades. Ok, esto se puede modificar de acuerdo a su problema, o se deberá de modificar de acuerdo a su problema, esta parte de inicialización. La F es su función, la que van a integrar. ¿Okay? Y en términos de que la primera variable es la derivada de la segunda y la otra es esta. Muy bien, y luego aquí RKH función es precisamente el método de Runge-Kutta metido dentro de una función. ¿Ok? Entonces, en mi código, en el que yo tengo, para ponerle, en lugar de llamar Euler, puedo llamar esta de aquí. Ponerle RK4 función para llamarla. ¿Ok? Lo siguiente es la definición de las características para la gráfica. Bájale un poquito más. Muy bien. Y aquí les dicen, mientras t sea menor que b, o sea, pasan de un punto inicial al punto final, haciendo en pasos de h. Aquí está el cambio. T es igual a t más h, llaman la función R4, solucionan para ese pedazo, hacen el cambio y vuelven a solucionarlo. Y al final de todo esto, les piden que grafiquen los resultados para Y0 y Y1, en función del tiempo. Ok. Ahora, aquí hay una cosa. Sube al inicio del programa. Ve Python. Ve Python. ¿Sabes qué es Ve Python? Biblioteca. Sí, es una biblioteca, pero Ve Python es Visual Python. Es una biblioteca para graficar, sí, pero también permite hacer animaciones. O sea, con Ve Python yo le puedo decir, quiero una pelota centrada en tal punto de tal radio, de color rojo. Y el código son 2 líneas para hacer eso. En otra biblioteca tendría yo que hacer un montonal de cosas para ponerlo. Esto ya es como son como macros. Los macros que funcionan en Excel es similar aquí. Entonces yo le digo pelota o bola. La instrucción real es bola. Bola radio 5, centrada en tal punto, o sea, ¿dónde está el centro? Es mejor que Turtle, el webpage. Color algo. Y otras características que si quiero puedo ponerle o no.
y luego pongo pared, o sea, paralelepípedo a tal distancia, y puedo hacer la animación del choque de la pelota contra la pared de una manera muy sencilla. El problema es no funciona totalmente. No es que no funcione el programa en sí, es que en algún momento del desarrollo, hace unos años, varios años, dejaron de trabajar en él. Acuérdense que todos estos programas son gratuitos, pero alguien tiene que desarrollarlo y eso significa que alguien tiene que poner tiempo y esfuerzo y conocimientos para mejorarlo o para que se mantenga. Entonces, BPython tuvo problemas con las tarjetas de video hace unos años y dejó de funcionar. En algunas máquinas funcionaba, en la mayoría de las máquinas que probé no funcionaba. Y los probamos con alumnos, porque yo he utilizado mucho este libro en la parte de física computacional, el de Landau, y los códigos funcionan, cuando funcionan, ahora sí. Y entonces ellos utilizan mucho con este BPython para las gráficas y animaciones, pero resulta que no jalan luego en todas las computadoras. En la tuya al parecer funcionó. Uh -huh. Pero la primera no te mandó nada. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, no es un comportamiento que debiera de tener. De hecho, te debería de mandar las dos gráficas en el mismo. En ese ejemplo, en ese código, las dos gráficas te la envía en el mismo renglón. Aquí te la estás separando. Y además, como dices, solamente funcionó una vez que hiciste la caja. O sea, completamente anómalo. Eso es parte del problema. Ahora, si ustedes quieren sacarle, Turtle es otro, pero ahora sí que yo no he trabajado tanto con él, así que este, no les podré indicar. A raíz de que BPython dejó de funcionar, dejé de interesarme tanto por las animaciones en Python, me quedé con las gráficas estáticas. Por ejemplo, está Seaborn, es otra biblioteca para graficar. Es mejor, dicen algunos, es mejor que Matplotlib o que PyLab, sí, pero a su vez es más complicado. Hacer las cosas es más complicada en esas otras bibliotecas que con Matplotlib o con PyLab. Pues es parte del problema. Ok, entonces aquí tienes definido tu función RK4, o sea, pues como una función. Este código se puede modificar para que lo muestres de la manera como lo tengo aquí en Matplotlib. Pues la respuesta es sí, hay que quitar esta parte de la gráfica, las características de las gráficas, porque esto está atado precisamente a Python, a BPython, perdón. Sí. Está atado a BPython y ponerle la parte equivalente, ya sea en Matplotlib o en PyLab, y graficarlo. El resto se puede quedar. ¿Por qué? Porque estos son definiciones genéricas, la función y el método de Rungeputa. Esta es la parte de gráfica, no hay problema. Muy bien. Sí. Mm.
Ujú. Ah, es que el código aquí viene definido antes. ¿Sí? O sea, no leíste todo el capítulo, ¿verdad? No, es que viene código antes. Y ahí es donde lo va llamando o definiendo. O te dice, tú ya sabes que aquí tienes que ponerle, para estas funciones tienes que ponerle, jalar NumPy, por ejemplo. En todas tus aplicaciones tienes que jalar NumPy con las funciones. Eso ya no lo pone en el código. Lo da por entendido. ¿Por qué? Porque ya lo dijo al inicio del libro, donde menciona cómo va a trabajar y por qué trabaja con Python. De hecho, este libro es un libro de física, el libro de Landau. Es física computacional, pero este libro fue hecho de cero en la Universidad de Oregon para una licenciatura en física computacional. Ojo, no licenciatura en física, no licenciatura en cómputo, no, licenciatura en física computacional. Entonces idearon este libro que tiene un montonal de física junto precisamente con los métodos o como pretexto para meter los métodos computacionales. Tiene una versión, creo que la primera versión era en Fortran, luego lo sacaron, por ahí lo mencionaron, de Fortran a Java y estaba muy bien. Y cuando sacaron esta versión de Python, pues dije, de aquí soy. De aquí soy. Y viene no solamente la parte del código en la versión cómo funciona o cómo lo están implementando, sino las razones por las cuales utilizan esa parte del código y luego parte de la implementación. No todos. Ahora bien, si ustedes revisan los ejercicios de este libro, esos ejercicios son precisamente lo que vamos a hacer aquí en este curso. O sea, investigación sobre los resultados. O sea, el código ahí está y está jalando. Eso está bien. Pero ¿para qué quiero yo un código? Acuérdense de una cosa que luego se les olvida siempre a los estudiantes cuando están presentando su tesis o un trabajo, lo que sea, en congreso, lo que sea. Le pregunta a alguien, oye, ¿y qué hiciste? Ah, pues hice 20 programas para calcular esta. No, 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 no. Somos físicos. ¿Qué hiciste? Exploré el espacio de parámetros para la solución de este problema. Tuve que hacer 20 programas para hacerlo, pero eso de hacer 20 programas o no hacer programas es incidental, ¿ok? Para su trabajo en física. Resolví el problema de caída libre bajo ciertas condiciones de cambios de gravedad. Ah, ok, ese es el problema físico que resolvieron. No, tuve que hacer 5000 simulaciones para ver cuál jalaba con las condiciones, por ejemplo, de los planetas Júpiter, Marte y Mercurio. No, eso es incidental. Digo, si hacen un programa, si hacen 10,000, si tienen que hacer un experimento, si tienen que hacer 10,000 experimentos, eso es incidental. Al final, su problema es resolver un problema físico. ¿Ok? Y entonces por eso es que en este libro les dan el código funcionando para que ahora sí, en las tareas, se resuelvan problemas de tipo físico. Muy bien. Entonces, regresamos a... Ok, entonces por eso es que se los voy a subir. El, ahora se llama SSFA. La clase anterior decía sin título. Ya tiene título. Ok. Entonces,
Porque el chiste va a ser empezar a jugar con esto, resolviendo problemas. Aquí tenemos esta ecuación con este método, es el método de Euler, que luego que sabemos que no funciona tan bien. Para esa ecuación tenemos este tamaño de paso, 0.01, el número de pasos que van a dar, se va a dividir en su término, y el valor de la K. La K estaba dada inicialmente aquí, pero decidí cambiarla y ponerla externamente, como una variable global a todo el problema. Fíjense cómo la K se va moviendo de aquí, de acá, donde sea necesaria. Pudiera haber quedado determinada aquí, en esta, y entonces le quitamos la dependencia en la K. ¿Ok? Pero bueno, hacemos la gráfica y obtenemos esta. Esta es los valores de X y de B, cada uno por separado, mientras que esta es la de espacio-fase de X contra B. ¿Por qué aparece así? Dijimos, o sea, acá empieza y aquí termina. ¿Qué está pasando aquí? Ah, por cierto, ¿vieron el libro que puse en la página? ¿Cuál de todo lo que les dije? Ajá, sí, ese es uno. La lectura 5, ¿ya le vieron? ¿Ya apareció? L5. En la facultad tenemos otra edición del Marion, es dinámica de sistemas de partículas, se llama. Y en la facultad tenemos otra versión, que es la que yo estaba recomendando, hasta que me di cuenta que, bueno, que la versión que yo tenía en electrónico no es la versión esa que yo he visto en papel ahí en la facultad. Y que creo que tengo yo también, sí tengo copias, copias de él en la facultad. Porque la versión nueva ya no es con Mario, ya es Thornton, y es el que ha estado editándolo las últimas veces, o cambiando el libro. Y la versión que yo veía era una versión de los 70s o 80s más o menos. Y que les digo que viene muy completa en términos de todas las posibilidades para estudiar el movimiento oscilatorio. Bueno, esto es lo que vamos a explorar ahorita. Todas estas posibilidades, pero desde el punto de vista numérico. Ahora, ¿qué se refiere con estudiar todas estas posibilidades? ¿Se acuerdan de lo que estábamos haciendo en la clase anterior? De estar cambiando y viendo el resultado. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ve? O sea, ¿por qué cambió tanto los resultados? Ese es el valor o el punto inicial. ¿Por qué cambió tanto? ¿O por qué cambian tanto los resultados con estos cambios que estoy haciendo?
Sí, pero ese fue en el cambio de este, pero en el número de pasos, ahorita en el valor de la constante del resorte. Y ojo, es una ecuación, un oscilador armónico simple. Todavía no hemos metido nada aparte de, ¿cómo se llama? Efectos de frenado o de forzamiento. Lo que vamos a hacer es precisamente ver eso. Bueno, lo que ustedes van a hacer es ver eso. Como son un montonal de posibilidades, voy a tener que dividirlos en equipos para que por equipos vayan explorando distintos parámetros, ir viendo los cambios en comportamiento de acuerdo al cambio de ese parámetro. ¿Ok? Ahora, aquí lo que quiero que vean con este punto es que con este método de resolución de Euler obtenemos este resultado. Utilizamos ODE-IN acá. Fíjense que aquí esta parte es similar a esta parte nada más. ¿Okay? La función armónica ya está predefinida aquí, ya no la vuelvo a definir acá. El import NumPy, no es necesario, porque ya estaba definido, pero bueno, se me pasó. Llamé el SciPy y ahora para llamar el ODE-IN, ahora lo tengo aquí. Ojo, no lo utilizo esta estructura, le digo porque me va a marcar error al momento que yo le meta el ODE-IN aquí, porque el ODE-IN no es una función, es un procedimiento, un módulo. Entonces, lo llamo con las mismas características, pasos de 0.01, 5000, el K de 0.5, la posición y velocidad inicial, y me da este resultado. Bueno, estos dos resultados, y este. ¿Se comparan estos dos resultados? Así nada más a ojo de buen cubero. ¿Sí se ven iguales? Habría que tener una forma, ahora sí que, mejor de cómo compararlos. Y tienes razón, así directamente como que no aparecen. Bueno, y esta, o sea, esta de aquí se ve como esta de acá. Menos, ¿no? Raimundo, Margarita, Brian, Gerardo, Bautista, José, Antonio, ¿cómo lo ven? La primera yo digo que sí se parece. ¿Y la segunda? La segunda ya no. Para nada, es así, no. No hay forma. Digamos, la primera gráfica, pues habría que verla, efectivamente, con más detalle, como dice su compañero, para ver si efectivamente se ven iguales. Pero la segunda no hay ni cómo ayudarla, ¿verdad? Es obvio y claro que esta no se ve como esta. ¿Qué pasó? Es la misma solución. Es el mismo problema. Aquí utiliza la versión de Euler para resolverlo y aquí utiliza el ODE-IN, que ya habíamos